Vale. Bueno, buenas tardes, soy Patricia García, psicóloga de la Asociación El Andalucía. Esta tarde vamos a hacer un taller sobre cómo tratar de comunicarnos mejor con nuestros hijos cuando alguno de los progenitores tiene ELA. Se denomina meros observadores o participantes activos, ¿no? Es uno de los grandes retos y problemas que tienen por delante los padres cuando alguno de ellos pues se enfrenta a la enfermedad de ELA. El taller lo va a hacer Carmen Berzosa, que como he relatado antes, psicóloga infantil, especializada en neuropsicología y en disciplina positiva. Así que Carmen, encantada y cuando quieras. Muchas gracias, Patricia, por haberme invitado y bueno, pues comentar un poco cómo he ido preparando la presentación, porque cuando yo hablo con Patricia me plantea el tema de la participación, como que todas las familias le piden consejo, ayuda en este sentido, cómo conseguir que participen, tanto si tienen 5, 18, 20 años. Digo, bueno, pues vamos a centrar un poco en la participación, pero la participación es la parte de arriba de la montañita. Es decir, antes de llegar a conseguir esta participación es necesario pues ir alcanzando una serie de retos y de hitos en el camino. Entonces, bueno, como aquí os pongo una pequeña presentación de lo que vamos a ver en esta horita y media. Vamos a hablar de, bueno, una presentación mía, que como Patricia ya ha estado hablando de mí, pues tampoco me detendré en ello. Hablaremos del cerebro, porque estamos hablando de un cerebro en desarrollo. No estamos hablando de una persona de 30 años, estamos hablando de un ser vivo que está en continuo desarrollo. Entonces, es verdad que le vemos que nos mira, que nos dice que sí, que parece que entiende. Entonces, bueno, pues yo desde mi mente adulta creo que me está entendiendo. Entonces, a veces el cerebro no está recibiendo la información, el cerebro infantil o adolescente no está recibiendo la información como el que la está enviando. Hablaremos de cómo pasar de ser observadores a participantes activos y ahí hablo de 4 fases fundamentales y hablaremos de algunas herramientas prácticas. Disciplina positiva tiene muchísimas herramientas. Aquí pongo algunas de ellas pues porque digamos que por algún lado hay que empezar y tampoco es bueno que contéis con 10 herramientas y me pongo a ponerme con las 10. Es mucho mejor coger una o dos que vayan avanzando y conforme vayan avanzando, además si a vosotros os interesa el tema, iréis leyendo o iréis nutriendo un poco de, de nuevas herramientas en el camino. Pasaremos a preguntas y he preparado un documento con algunas lecturas. Entonces, bueno, ahí en una pequeña presentación mía, que como ya Patricia ha estado comentando, pues bueno, nada, simplemente deciros que yo, no, yo siempre le digo a los padres, yo no soy psicóloga de padres, yo soy psicóloga de niños y de adolescentes. Y mi objetivo es entender a tu hijo, por qué hace lo que hace. Entonces, mi objetivo es trasladarte qué es lo que está haciendo tu hijo y explicarte el por qué. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a continuar con la primera parte que os decía, que es el cerebro del niño. Fijaos bien, el niño es un cerebro en desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nace tiene como una estructura muy básica y muy fundamentales para ir desarrollándose, pero hasta que no va avanzando en su vida, en los diferentes hitos y del desarrollo, hay como 4 hitos fundamentales. De 0 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 12, de 12 a 22. Fijaos que pongo 22. Disculpadme que tengo un poquito de tos. Que pongo de 22, pero la investigación nos está diciendo que la adolescencia acaba entre los 22 y los 24 años aproximadamente. Entonces, bueno, de 0 a 3 años. Tenemos en la fase de la autonomía, es decir, el niño aprende a andar, aprende a hablar, aprende a moverse en el mundo, ¿vale? Aprende a funcionar, no es capaz de entender qué es lo que pasa en su mundo, no es capaz de relacionarse de una manera adecuada con el entorno. Eso ocurre más o menos a partir de los 3 años. Entonces, todas las vivencias además que ocurren antes de los 3 años, de los 0 a los 3, que le llamamos la etapa preverbal, el niño todo lo que ocurre no es capaz de asimilarlo de una manera
consciente. Entonces digamos que se queda como alojado en su cuerpo, se queda alojado en su cuerpo y bueno, y no es expresado de una manera verbal, sino que a veces es expresado de una manera corporal. Nervios, inquietud, malestar corporal. De 3 a 6 años tenemos ya el desarrollo del lenguaje, el conocimiento del medio, el conocimiento del entorno. El niño aprende a relacionarse con el medio de una manera más adaptativa. De 6 a 12 años empieza pues el pensamiento formal. Entonces el niño empieza a analizar la información del entorno, ya adquiere otro tipo de madurez. Y cuando entramos en la adolescencia es la fase final, pero es una fase de muchísimo movimiento en el cerebral, porque se da la maduración sexual que coincide con la maduración cerebral. De 12 a 22 años, fijaos que estamos hablando casi de 10 años de maduración. Donde aquí hay una continua ebullición en la adolescencia, es cuando ellos prueban cosas, pues ahora quiero dedicarme a la música, pues ahora no, ahora quiero probar a salir más con los amigos, pues ahora quiero hacer esto. Todo esto tiene una cabida además a nivel cerebral, porque todas esas pruebas que ellos están teniendo tienen que ver con ampliación en zonas cerebrales. Cuando el niño prueba más la música, pues es una zona del cerebro que se activa más, y al final de la adolescencia se da lo que se llama la segunda poda neuronal, es decir, el niño ha probado muchísimas cosas y ve qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y al final de la adolescencia, pues se da la poda neuronal, es como que vayamos recortando todas esas partes que ya no son funcionales. Muy bien, quería comentaros algo importante en relación al cerebro, y es el tema de la función ejecutiva. En la última parte de la adolescencia es cuando se finaliza el desarrollo de la corteza prefrontal, que es todo lo que tenemos aquí alojado detrás de la frente. La corteza prefrontal está relacionada con el razonamiento lógico y formal. Es decir, que hasta que no finaliza la adolescencia, un chaval todavía no tiene la capacidad cognitiva real cerebral de poder llevar a cabo un razonamiento totalmente formal. Entonces me diréis, bueno, pero si yo tengo mi chico de 12 años y más o menos puedo razonar con él, entiende algunas cosas, sí, porque no se trata de un proceso de 0 a 100, no se trata de un proceso que llegue de la noche al día, sino que va evolucionando y se va dando. Entonces, vamos a ver cuáles son los aspectos que son necesarios para que esa corteza prefrontal se desarrolle de una manera más sosegada, más calmada, más tranquila. Aquí pongo las funciones ejecutivas porque son el conjunto de habilidades que forman parte de lo que llamamos el razonamiento formal, lo que se suele decir tener dos dedos de frente, ¿vale? Entonces, bueno, cuando analizamos la información, evaluamos con criterio, tomamos una decisión, nos podemos arrepentir de esa decisión, flexibilizamos cognitivamente de que si es mejor quedarme en esta opción o pasar a otra. En fin, vamos a ver qué es necesario para que la corteza prefrontal se desarrolle. Lo siento un montón, que me ha tocado un día de tos. Vaya, no sé si, Mm, bueno, mm. si quieres que te hagamos alguna pregunta para que descanses de hablar. Sí, a mí no me eh, importaría, sí, sí, porque además me levanté esta mañana, estaba bien ayer y esta mañana me levanto con una tos sí, es que a veces y cuando vamos, que yo soy una persona que padezco bastante de la garganta y cuando tengo esa tos tengo que pausar de hablar porque sí, llega un momento que se irrita demasiado, demasiado la mm, garganta. ujú. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta o si quieres te hago yo una pregunta, por ejemplo, hablando un poco de las Mm. diferentes etapas y ya que has empezado desde tan pequeñito, una de las preguntas más recurrentes, Carmen, que suelen tener es ¿a qué edad es recomendable comenzar a informar sobre la enfermedad? Cuando, Eh, cuando hay lenguaje,
Pero cuando hay lenguaje, no papá dame, sino cuando empieza a haber un lenguaje un poco más comprensivo. 3, 4, 5 años, el niño ya empieza a tener un lenguaje un poco más comprensivo. Entonces, no, sabes que a los psicólogos nunca nos gusta decir, esta edad es la correcta, porque sabemos que no hay una edad correcta. Pero es cierto que hablando de etapas, la etapa de 3 a 6 años, cuando se da el desarrollo del lenguaje, es decir, antes no. Antes no. Sí, por Y si mucha ocurriera conducta. antes, y si ocurriera antes, porque hay una enfermedad que está ocurriendo y el niño pequeño lo está observando, habría que darle otro formato de juego, de cuento, algo para que pueda asimilarlo de otra manera. Vale, sí que también es cuestión de ajustarse, ¿no? Además, hoy en día hay una variedad en lecturas muy específicas para acercar al niño de la forma, bueno, pues más, digamos que no, evitando los miedos, ¿no? Que van a aparecer en edades tan tempranas, ¿no? Vale, Exactamente. bueno, esa es una pregunta muy habitual. No se sabe la edad, pero bueno, comentas eso, que por lo menos que la persona o que el niño tenga el lenguaje cierto desarrollo como para poder saber y guiar esa conversación, ¿no? Exactamente. Vale, muy Exactamente. bien, pues Carmen, Bueno, a ver si vamos a puedes ver, y la seguir. Venga. garganta, a ver si nos lo permite. Venga. Bueno, entonces hablamos de las fases para pasar de observadores a participantes activos. Me voy a la primera. Entonces veíamos como 4 fases fundamentales, ¿no? 4 acciones o 4 áreas de las que vamos a hablar. El sentimiento de pertenencia, la conexión emocional, la participación activa y la resiliencia. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar hablando del sentimiento de pertenencia, que es sentir un lugar en el mundo. Somos seres sociales, nosotros no tenemos ni la rapidez de un guepardo, ni el estómago de una vaca, ni la piel de un lagarto. Es decir, no tenemos unas condiciones biológicas de supervivencia. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la comunidad. Tenemos la comunidad y eso es lo que nos ha hecho sobrevivir. Entonces, pertenecemos a una comunidad y todos necesitamos sentirnos que formamos parte de esa comunidad. Eso le llamamos el sentimiento de pertenencia, desde los planteamientos de disciplina positiva. Entonces, es interesante saber qué hay que hacer para que un niño tenga sentimiento de pertenencia. Y esto es natural en el niño. Es decir, el niño nace con sentimiento de pertenencia, nace sabiendo que pertenece a una unidad familiar. Entonces, bueno, si nos vamos a la diapositiva que he preparado sobre el aspecto más importante sobre el sentimiento de pertenencia, es que el sentimiento de comunidad se da por dos sentir. Sentirme amado y sentirme útil. ¿Qué ocurre? En el mundo latino, por así decirlo, el sentirnos amados es algo que va mucho en nosotros, ¿no? Nuestros hijos todos se sienten muy amados porque le decimos que los queremos y los abrazamos mucho. Y el afecto carnal sabemos ofrecerlo mucho, pero el sentirnos útil no tanto. Además, vivimos en una era en la que niños de hoy en día están sobreregalados y el sentimiento de utilidad es como una carga. Es decir, mamá, yo solo, no, yo lo hago que termino antes. Entonces, un niño con 2 años intenta, cuando tú estás recogiendo la vajilla, el niño intenta ayudarte. Y lo intenta. Cuando tú le estás dando de comer, el niño también intenta darte de comer a ti, porque es algo que, como os digo, que nace dentro de ellos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones vamos bloqueando esa necesidad de utilidad. Entonces, si pasamos una fase que Montessori le llamaba los periodos sensibles, si pasamos esa fase, el niño deja de querer ser útil, porque como que se siente apartado de, ¿para qué lo voy a intentar? Si mi mamá me va a decir que no lo intente.
pues no lo hago. Después llegan otras fases en las que le estamos pidiendo, llegan otros años en los que les pedimos. Entonces, como, ¿ahora qué me vas a pedir, no, mamá? ¿Ahora qué me estás pidiendo? Entonces, el sentimiento de utilidad, yo voy a recurrir muchísimo a él porque es fundamental. Es fundamental que lo pongamos en funcionamiento y en práctica, ¿vale? Y yo creo que puede ser también, por darte tiempo a que comes aire, puede ser también que cuando el niño intenta ayudar, cuando hay algún padre o madre con ELA, pues si somos los adultos y nos equivocamos porque no sabemos muy bien cómo atenderlos y nos equivocamos cada día, imagínate un niño pequeño cuando intenta pues ayudar a su padre a comer o ayudar a su padre a Claro, peinarse o ayudar a su padre. Entonces yo creo que todavía con más sentido es muy importante que tenga un reforzamiento positivo a esa utilidad totalmente. continuo, ¿no? Aunque lo haga fatal, yo siempre le digo a los padres, aunque tu hijo vaya con la cabeza, una colita llena de grumos, da igual, lo ha hecho ella, lo ha intentado. Aunque te barra, como digo yo, y te desbarra la casa, porque la barre y tienes que volver a barrer después. Pero es necesario el activar en ellos ese sentimiento de utilidad, es fundamental. Y a partir de ahí, el que ellos se van a sentir capaces, ¿vale? Muy bien. Pasamos ahora un poco a todo el tema de conexión emocional. Disciplina positiva es defensora de primero conectar y después corregir. Entonces, cuando un niño desarrolla una conducta que no nos parece adecuada, ¿qué hacemos? Le regañamos, ponemos un sermón encima de la mesa. Es que no entiendes que tu padre está malo, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer este ruido, pero es que tú no entiendes que y entramos en el modo sermón. No sé si las madres se sienten o los padres se sienten identificados con este modo de actuar, pero bueno, es algo muy, muy, muy común. Entonces vamos a intentar conectar primero y después corregir. No se trata de que no vayamos a corregir, pero no vamos a corregir desde la dureza, sino vamos a corregir desde la amabilidad, ¿vale? Entonces, vamos allá. Esta parte, además, yo como psicólogo infantil le doy muchísimo peso y en este momento yo os he preparado un documento que lo tiene la asociación, que os lo va a enviar, donde esto lo explico en un PDF, pues bueno, de una manera más detallada, explicando todas las fases, bueno, y le dedico ahí ese tiempo de trabajo. Entonces, cuando hablamos de conexión emocional, hablamos de que el niño está pasando por por una montaña emocional, que esa montaña es suya, que no es tuya como padre o madre, que le pertenece a él. Y que este punto naranja que veis ahí arriba de la montaña es el punto en el que queremos que el niño controle la conducta, porque es el peor, en el que está más exaltado, en el que está más arriba del todo. Y es el peor de los momentos, como todos sabemos, ¿no? Entonces aquí pongo pues una serie de fases para que el niño entre y salga. Hay hay algunas cosas que hacemos los padres a veces y que son totalmente contraproducentes con que el niño haga su montaña, como son las conductas adictivas, ¿vale? Toma el móvil, toma la tablet, tómate un bollicao, mira qué gato tan bonito está pasando por ahí, ¿vale? Es decir, todo lo que tiene que ver con distracción son conductas adictivas. Él no pasa nada, él no tiene importancia, él luego me lo cuenta, es una tontería, ¿vale? Todo este tipo de cosas pues tienen que ver con no dejar que el niño canalice su emoción. Y yo siempre digo, yo entiendo, porque a ningún padre le gusta ver a su hijo sufrir. Entonces, cuando lo está viendo sufrir, desarrolla una serie de mecanismos para evitar ese sufrimiento. Pero como les digo a los padres, es que ese sufrimiento no te pertenece a ti, le pertenece a él y no le debes privar de que lo experimente, que lo viva y que lo desarrolle y que lo pase, porque es que le pertenece a él, es suyo.
Ujú. Entonces, bueno, aquí pongo una serie de fases para pasar por las emociones, ¿no? Las emociones, estamos hablando de emociones primarias, como son el enfado, la tristeza, el miedo, el asco y la alegría. Yo siempre le pregunto a los padres, no sé si recordáis la película del revés, que hay como, son varias emociones, ¿no? Los varios muñequitos, Ujú. y que siempre hay uno que es que es el que domina el cuadro de mando, ¿no? Después están los otros al lado que también. Entonces yo le pregunto a los padres, ¿cuál crees que es el que está dominando en tu hijo? Entonces os lo pregunto a vosotros, para que vosotros penséis. De hecho, el otro día justamente tenía sesión con una madre que su marido falleció de ELA y le preguntaba que cuál era la emoción en su hija, cuál era la principal. Me decía la tristeza. Y digo, pues coincido contigo. Porque en muchos casos un niño saca el enfado, arriba tú le ves que está enfadado, que tiene mucho enfado, pero a lo mejor las emociones son capas y son capas protectoras. Entonces, a veces el enfado está protegiendo otra emoción que está debajo, que es muy dolorosa y que no permite que salga, como puede ser la tristeza, como puede ser el miedo. Entonces, yo le explicaba además a esta niña, le explicaba en consulta, yo tengo los muñequitos de las emociones, y le decía, fíjate que pasa una cosa, que la tristeza es muy tímida, entonces a veces no sabe cómo decir lo que necesita. ¿Qué hace? Llama a su amigo el enfado, que es súper amigo de ella, le dice al enfado, necesito que me eches una mano. Y el enfado le dice, sí, sí, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Y el enfado ¡buah!, saca su enfado. Le pregunto, ¿te suena esta historia? Me dice, sí, eso me pasa a mí. Entonces, cuando nosotros le ponemos en boca lo que el niño siente por dentro, te va a decir, sí, mamá, esto es lo que siento, ¿vale? Siento miedo de lo que estoy observando. Siento miedo de lo que me pueda pasar, de lo que te pueda pasar, de lo que le está pasando a papi, que pueda poner en palabras lo que estás sintiendo. Entonces, las fases las pongo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, y veis que hay una fase cero que está como casi que se ve muy poco, y la explico. Cuando veis que hay una emoción en vuestro hijo, lo primero que tenemos que hacer es preguntar, ¿vale? Preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me ha pasado esto, y eso cómo te has sentado. ¿Cómo te has sentido con esto que ha ocurrido? Ayer que fuimos al hospital, o ayer que no estuvimos que no hemos estado todo el fin de semana, o que venimos de una hospitalización o de una intervención, bueno, ¿cómo te has sentido estos días en casa de la abuela? ¿O cómo te has sentido estos días si es un adolescente y empieza a ir al hospital a acompañar? Preguntar mucho por cómo se han sentido. Sin esta parte, todo lo demás, participación, sentirme útil, todo lo demás no vale para nada, porque lo demás van a ser órdenes y si no conectamos, no llegamos a tener una conexión de verdad, de lazo con nuestros hijos. Preguntamos, ¿cómo te sientes? Me siento enfadado, mamá. A lo mejor te dice que está enfadado, pero tú ves que hay un miedo, o ves que está triste, pero no es capaz de verbalizar el miedo. No importa, me quedo con esa definición. Me dice que está triste, me dice que está enfadado, pues yo me quedo con ese enfado, vale. Vamos a nivelar la emoción. ¿Cómo de enfadado está? De 0 a 10. Ellos además son muy claros, siempre te dicen 10. 10, 10, 10, 10, 10. Entonces le pregunto, entonces, ¿es lo mismo estar enfadado porque hemos estado una semana en un hospital y no has podido estar con nosotros? Ah, que ayer te perdiste en la excursión del cole o que no has podido celebrar tu cumple por el coronavirus. Es decir, es lo mismo, entonces ella dice, ah, no, no es lo mismo, esto es más importante que esto. Empiezan a colocar y a nivelar en su lugar adecuado. Una vez que hemos nivelado la emoción con ellos, podemos empatizar. El empatizar puede ir desde contar historias. Sí, es verdad, porque yo cuando era pequeña me acuerdo que me pasaba una cosa muy parecida a ti, porque yo me sentía, cuando me cambiaron de cole, me pasó esto, porque el otro día en el trabajo me pasó esto otro,
o simplemente acompañar esa emoción desde un te entiendo. Me intento utilizar mucho su lenguaje. Claro, yo soy la terapeuta, no soy la mamá, aunque soy mamá de los míos, pero qué rollo, ¿no? Cuando no conseguimos lo que queremos. Qué rollo cuando pasan las cosas así, qué fastidio, ¿verdad? Es que simplemente con el qué fastidio el niño coge y se monta en la montaña y hace ¡bum! Y es como su montaña rusa hacia abajo, ¿no? Y empieza a montarse en el tobogán y va bajando. Entonces, Y esa Carmen, te voy a hacer dime. una pregunta a colación y así te dejo si quieres beber agua, eso. Mm, Porque va muy a mm, colación. ¿Cómo rompemos esa barrera de comunicación cuando el niño no responde a nuestras preguntas? Cuando en vale. algún caso es verdad que hay padres que no tienen la tranquilidad, no tienen el tiempo a veces para dedicarle y sentarse con el hijo a tratar de indagar cómo se está Ajá. sintiendo, pero sí tenemos padres a veces que le dedican mucho tiempo y me dicen, lo que me encuentro es, no me pasa nada, estoy bien, déjame, no me pasa nada, sobre todo a edades ya más de adolescentes. Vale, ¿Cómo rompen esa barrera en donde se ponen tan vale. herméticos y Ujú, sabemos que necesitan ayuda, ¿no? ujú. Cuando se ponen en ese punto y hemos preguntado y me dicen no me pasa nada, vete de aquí, fuera de aquí, Ujú. vamos a esa fase espejo que está como en un gris muy flojito, pero en el documento bien expresado con más claridad. La fase espejo es que tú como padre, como madre, te pongas delante de tu hijo y le digas, sí, yo sé que lo que tú tienes es esto. Entonces le dice, cariño, siento que estás triste o siento que estás enfadado o choqueado, como ellos dicen, y utilizas una palabra así un poco más de su lenguaje, agobiado, estresado. Siento esto, me gustaría que lo habláramos. Cuando te apetezca, aquí está mamá. Entonces, ¿cómo dejarle la puerta entreabierta? Porque muchas veces en la comunicación con adolescentes vamos a la pregunta y esperando respuesta. Entonces, a veces hay que ir un poco desde el, siento que te pasa esto y hacemos de espejo. El espejo hay que hacerlo desde lo verbal y desde lo no verbal. Es Ujú. decir, desde lo verbal es poniendo palabras. Siento que estás triste. Siento que estás enfadado, estás estresado o estás agobiado. ¿De acuerdo? Porque cuando los chavales estáis todo el día en el cuarto y le explicas cómo es su comportamiento no verbal, estáis todo el día en el cuarto, no quieres participar en la familia, no quieres acercarte a nosotros, a lo mejor es que estás un poco agobiado con todas las cosas que están pasando. Mamá está aquí para cuando quieres que lo hablemos. Ujú. Eso es es dejar la puerta entreabierta, ¿vale? Ujú. Aparte, y eso es, como digo yo, hacerlo todos los días, porque el primer día no te va a dar resultado. Esto no te va a dar resultado el primer día, pero un día y otro día y otro día. Y al cabo de máximo 2 semanas, ese niño, ese adolescente va a decir, pues sí, mamá, estoy agobiado, pero no quiero hablar del tema, pero ya te da un nombre, ya te ha dicho, estoy agobiado. Vale, cariño, cuando quieras lo hablamos, aquí está mamá. ¿Vale? Es como en la comunicación emocional, no es como la comunicación del día a día, no tiene nada que ver, va por otra línea. Yo no estoy obligada como hija a contarte mis emociones, ya no va por ahí. Es diferente, ¿vale? Entonces, por eso utilizar un Ujú. poco también el tema del espejo. Muy Una vez bien. que hemos llegado a esa empatía, ¿vale? Buscar la conexión y la calma a través del abrazo, del contacto físico. Nosotras como madres sabemos qué es lo que calma a nuestros hijos. A mi hijo le encanta que le toquen los pies. A un chaval le toca que le toque la cabeza. La espalda suele funcionar muy bien, porque la espalda es una zona de mucha calma. Pero bueno, cada chaval y cada adolescente puede tenerlo en una zona diferente, ¿vale? Entonces, buscar la conexión y buscar la calma. La calma se ofrece. ¿Quieres un abrazo? Porque es verdad que los adolescentes ya no quieren tocarnos a las madres, ¿no? Ya no quieren los abrazos ni nada. Se le ofrece. ¿Quieres un abrazo? No, mamá, no. Vale. El punto 5 es la búsqueda de soluciones. Este es un punto importante, muy importante de disciplina positiva. De hecho, se le llama la crianza enfocada en soluciones.
Entonces aquí lo que tenemos que explorar con ellos es, ¿y esto cómo lo podemos arreglar? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué pasa? Aquí vamos a tirar de si el chaval tiene habilidades de solución de problemas o no las tiene. Si no las tiene, te va a decir que no sabe, que no tiene ni idea, porque en realidad no tiene ni idea. Entonces, si no sabe porque no ha sido entrenada esa solución de problemas, quizá es una buena alternativa el trabajar bajo las dos opciones. Pues mira, ante la situación que tenemos mañana, de que tenemos que llevar a papi al hospital, tienes dos opciones, pues te vienes con nosotros o te vas a comer a casa de la abuela y después te recojo, y que él elija y que ellos empiecen a tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo, ¿vale? Sobre lo que está ocurriendo. Cuando son más pequeños, menos de 8 o 9 años, yo siempre digo que ellos en este escenario de comunicación emocional están muy cómodos, están muy a gustito porque están siendo recogidos por papá y mamá, papá me está contando, que me entiende, que me calma, entonces es muy fácil acabar la montaña y volver a engancharme otra vez a hacer esto en un círculo. Entonces ahí cuando hacemos la búsqueda de solución le decimos, pues ahora tienes dos opciones, cariño, puedes seguir enfadado o te vienes con mamá que vamos a hacer esta tarea, ¿vale? Es muy importante el concepto de la tarea, hacer tareas, que los niños hagan tareas, que hagan cosas en casa, que haya participación. Ya sea, vamos a hacer un bizcocho, vamos a recoger estos granitos que hay en el suelo, vamos a recoger juguetes, ¿vale? La participación a través de la tarea, ¿vale? Como os digo, esto viene en un documento que lo vais a tener, que lo va a mandar Patricia, entonces, bueno, a partir de ahí lo podéis ir viendo, ¿vale? Vamos a pasar a la participación, ¿vale? Si vamos un poco a la introducción, habíamos hablado de participación activa, ¿vale? A mí me planteaba Patricia, es decir, las familias quieren que sus hijos participen. Entonces, claro, bueno, yo no os conozco a cada una de las familias para saber qué nivel de participación tienen en casa, ni edades, ni nada. Entonces, yo os planteo cómo es el recorrido de cuál es la fase que debe de haber cubierto un niño para alcanzar la siguiente, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que ocurre, por ejemplo, con los deberes, ¿vale? Niño de 7 años que no quiere hacer deberes, que no quiere hacer deberes, que no quiere hacer deberes. Entonces, vemos cómo es su participación en casa, en otras áreas de la vida, ¿vale? Entonces, pero esto puede ser igual que participa a la hora de los cuidados de papá, como puede ser el peinado, a la hora del secado después de la ducha, o del vestirlo, o de la alimentación, bueno, cualquier tipo de participación. Tenemos que ver si se han cumplido antes una serie de fases. Aquí lo vemos, ¿no? Son como 4 fases. Primero tenemos la fase de la autonomía. Aquí estamos hablando de niños pequeños, ¿no? De 0 a 6 años aproximadamente. Porque es verdad que comer solo, bueno, pues muchos con menos de 3 años ya comen solo, pero yo me encuentro muchos niños con 4 o 5 años que están los padres dándole la cuchara. Autonomía es vestirse solo, poner sus zapatos, ponerse sus calcetines, es decir, autonomía de vestido, de higiene y de alimentación. La higiene todavía hay algunos que les cuesta, incluso niños con 8 o 9 años, que sí se higiene sí, pero mamá venga a limpiar el culete, ¿vale? Entonces no hay autonomía. Entonces, si a mí me viene una madre y me dice, mi hijo no tiene autonomía para limpiarse solo, pero yo le estoy pidiendo que limpie al padre o que le peine, le digo, es que vamos descompensados. Es que a lo mejor lo hace bajo un método coercitivo o de obligación o de amenaza y puede que lo haga. Pero en ese niño no estamos trabajando la asunción de yo me hago responsable de esto de mi padre y no lo voy a hacer solo cuando tengo la amenaza del castigo, sino lo voy a hacer porque quiero hacerlo, que al final yo creo que es el objetivo de todas las familias, ¿no? Que ellos
se hagan responsables, ¿no? Pues, de lo que está viviendo la familia al completo. Además que los afectados detectan rápidamente cuando un hijo lo está haciendo porque lo desea hacer, porque lo necesita, como yo he escuchado a más de un niño y a más de un adolescente, necesita estar ese tiempo con su madre y el que lo hace bajo la obligación. Entonces yo creo bueno, que los afectados de ERA se merecen que lo hagamos con el máximo cariño, ¿no? Claro. Entonces, aquí influyen mucho los métodos que utilizamos. Si utilizas un método coercitivo de amenaza o de castigo, tu hijo nunca lo va a hacer de buena gana. No. Yo siempre le explico a los padres, si yo ahora, en mitad de la consulta, saco una pistola y te pido que me hagas el pino puente, tú me lo vas a hacer. Yo lo consigo. Y encima te vas a ir de aquí y me vas a pagar. Pero ¿quién es la guapa que viene el próximo día a verme? No vas a venir, ¿vale? Pues esto es lo mismo que los métodos coercitivos, ¿vale? Mi vida en familia, un niño que ya tiene autonomía, que hace su higiene solo, que se viste solo, recojo mis juguetes, recojo mi mochila, recojo mis zapatos, recojo mi abrigo, ¿vale? Es decir, es mío, pero ya está en la unidad familiar, es decir, ya no es mi higiene, es algo que ya afecta a toda la familia. Y después en tareas del hogar vamos a tareas del hogar simples y tareas del hogar un poco más complejas. Pongo la mesa, hago la cama, recojo los platos, limpio un mueble. Las tareas del hogar simples, hablando del caso que os decía de los deberes, un niño que no quiere hacer deberes, yo le digo a los padres, mira, vamos a olvidarnos de los deberes y vamos a ponernos con tareas del hogar. Y todos los días tiene que haber una tarea del hogar, todos los días. Vamos a limpiar el polvo, le das un trapito, vamos a recoger la vajilla, vamos a atender, todos los días hay que hacer cosas en las casas. Entonces, que ellos vayan participando. Cuando todas estas 3 fases están conseguidas, vamos a las tareas complejas. Entonces, ellos ya están preparados para asumir la responsabilidad del cuidado de papá, del cuidado de mamá, de su higiene, de cualquier cosa que indique, bueno, lo que está ocurriendo, ¿no? Muy bien. Y la última parte es que tenía preparada es el tema de la resiliencia, dentro de lo que es la presentación. La resiliencia es una habilidad básica en los seres humanos. En momentos de pandemia creo que se ha convertido en algo necesario, y si hablamos en momentos de pandemia en familias que tienen algún familiar con ELA, me parece algo que es fundamental, que al menos conozcamos qué es la resiliencia y cómo puedo ayudarles a mis hijos a que la tengan. A los hijos solo podemos ofrecerles 2 tipos de vida, 2 tipos, no hay más. Una es una vida difícil y la otra es una vida mala. Entonces, bueno, los 2 son como casi puntos negativos, ¿no? Entonces, toca decidir, es que no tenemos otra. Toca decidir una vida difícil y una vida mala. Pues porque el que al final tiene una vida feliz o tiene una vida completa es porque ha estado desarrollándose en esa vida difícil y ha ido superando los retos que le ha ido poniendo la vida. Ha ido cayéndose y levantándose. Cada vez se habla más de educación basada en el error, en el caerse, aunque todavía tenemos un poco el pensamiento de hay que estar felices todo el día, porque lo mejor es sonreír, y que bueno, sonreír un momento al día o 2 momentos al día está muy bien, pero al final el día tiene muchos retos, ¿no? Y tiene muchos momentos difíciles, y a vosotros, familias, ¿qué os voy a contar de momentos difíciles, de retos, de fases en esta enfermedad tan devastadora, ¿no? Entonces, bueno, precisamente tenemos diferentes niveles de dificultad, de complejidad, cómo lo vive el enfermo,
cómo lo vive la esposa o el marido, el cuidador principal, y cómo lo pueden estar viviendo sus hijos. Entonces, es enfrentarnos a esos retos que nos ofrece la vida y ir asumiéndolos para poder tener, además de una vida difícil, pues bueno, una vida completa, ¿de acuerdo? Entonces, hablaremos un poco de la resiliencia, de qué se nutre, de qué es lo que necesitamos para que la resiliencia, bueno, esté en la vida de nuestros hijos, ¿no? El sentimiento de pertenencia, que habíamos hablado ya al principio de la presentación. El sentimiento de pertenencia, ya decíamos, que es pertenecer a nuestra comunidad y es sentirnos amados y sentirnos útil. Yo veo a muchos adolescentes y hay una pregunta que yo les hago mucho a ellos. Bueno, cuando ya llevamos varias sesiones, hay un poco de vínculo, les pregunto, ¿tú crees que tus padres te quieren? Pues claro, siempre me hablan perrería de los padres. ¿Tú crees que tus padres te quieren? Me dice, sí, pero no me lo demuestran. Mm. Entonces, Y tan complicado, porque yo viendo tu diapositiva, hablas de la regulación emocional y muchos padres se encuentran a veces, bueno, pues en el peor momento de su vida, cuando aparece la ELA. Entonces, de regulación emocional andan flojillos, ¿no? Porque a veces llevan demasiada presión, les cuesta mantener el control emocional, como es lógico. Tienen derecho también a estar totalmente. descontrolados, ¿no? Porque tienen derecho. Y a veces es muy difícil, ¿sabes? Poder predicar sin dar ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que no sé también si nos puedes explicar un poco cómo hacerle explicar al niño, hacerle entender al niño, perdón, cómo me siento yo como madre o como padre. Es que has dicho algo, una cosa que cuando iba a hablar de la regulación lo tenía un poco planteado así. Es decir, es que yo no quiero a unos padres de ELA. Es que si regulación emocional lo llevamos a calma, es que no es esta la historia. Es que regulación emocional es que hoy he tenido un día horroroso porque me han dado una información devastadora, llego a casa y le digo a mis hijos, hoy me siento súper triste porque siento que esto es complejo y estoy triste, chicos, y necesito un abrazo. Eso es regulación emocional. El poder explicar, evidentemente, siempre adaptado un poco a la edad. No le vas a contar a un niño de 5 años mm, cosas que a lo mejor no vas a saber comprender, pero si estamos hablando que me hablas que hay muchos adolescentes, pues claro que le podemos decir que estamos tristes o que estamos súper enfadados o que estamos tan agotados que no tenemos energía para levantarnos de la cama. Claro que podemos y debemos hacerlo, porque la madre más perfecta es la madre imperfecta. ¿Qué quiere decir? Tú tienes tus momentos buenos y maravillosos y tienes tus momentos malos. Y esos momentos malos están dando información de lo que te está ocurriendo alrededor. No podemos taparlo. No podemos decir, ah, no, no, esto no está ocurriendo. Yo tengo que estar feliz por mis niños y me tienen que ver contenta y me tienen que ver, no te tienen que ver contenta. Si tú estás triste, tus niños te deberán de ver triste. Y cuando te enfadas y le das una voz, le das un grito, después puedes regular con ellos y decir, oh chicos, de verdad lo siento, pero es que os he gritado porque hoy estoy súper nerviosa, porque estos días en el hospital han sido duros y me dais un abrazo, hacemos algo juntos, vemos una peli con palomitas. Ujú. Esto es regulación, el sacar mi emoción y cuando voy a la montaña, reconocerla, verla. Claro, yo no le voy a pedir al niño que me regule a mí, que al niño no le voy a pedir una solución para mí. ¿Qué crees que puedo hacer ante tanta tristeza, hijo mío? No, pero yo sí pongo la solución. Estoy triste, esta noche me apetece una pizza con helado. ¿Qué os parece? O me apetece que estemos juntitos ¿vale? Entonces, Ujú. bueno, regulación emocional, hay que, para todos los padres que nos están escuchando, es muy importante que entiendan que nuestras emociones no debemos ni bloquearlas ni, ni ocultarlas, porque ellos se dan cuenta, porque Ujú. ellos se dan cuenta todo el tiempo, porque son muy perceptivos. Nuestros sistemas de percepción conforme vamos creciendo,
lo vamos bloqueando, porque nos llegan mensajes del entorno que no está bien estar llorando ya todo el día, porque ya no eres una niña, ya no puedes llorar tanto, porque no está bien esto, porque no está bien lo otro. ¿Entendemos? Entonces vamos bloqueando, pero ellos no, ellos son súper perceptivos. Si estás triste, te lo notan y lo saben. Y tú le vas a contar que te ha entrado una mota en el ojo, pero no cuela, ¿vale? Ujú. Entonces Sí. regulación emocional va por ahí, por decir la verdad, cómo me siento y buscar compañía de mi familia. Ujú. Bueno, como hemos hablado ya un poquito de la regulación emocional, nos vamos a la parte de arriba, la pertenencia, que también habíamos hablado de ella, que es el sentirme útil, sentirme partícipe. El sentimiento social es como el sentimiento de pertenencia, pero va un poco más allá en mi sociedad, ¿no? Es decir, cómo me siento en mi escuela, si me siento querido, si me siento útil, siento que pertenezco, siento que participo en mi organización, en mi familia, ¿vale? Entonces, bueno, es el concepto, pero un poquito más ampliado. La autoconfianza, ¿vale? La autoconfianza, fijaos que hay una de las habilidades que son las más difíciles de conseguir, que solo conseguimos casi los seres humanos, que es el andar, que ocurre al año o así. Entonces, creo que si le preguntáramos a los bebés, que no le podemos preguntar, no le podemos preguntar a ninguno, pero creo que si pudiéramos preguntarle, ninguno nos diría, es que yo no valgo para andar, ¿vale? Pero puedes preguntarle a un niño de 6 años que por qué no escala un árbol, a lo mejor te va a decir, es que yo no valgo para esto, yo me caigo, es que yo no valgo para las mates, es que yo no soy bueno en esto. Entonces, fijaos que el proceso de confianza, a partir de los 2 años, se va bajando. Un niño con 1 año confía plenamente en que va a andar y se cae 800 veces y vuelve a levantarse y vuelve a levantarse. Y a ninguna mamá se le ocurre decirle a un niño de 1 año, déjalo, si es que mejor te quedas gateando. Déjalo, de verdad, deja de intentar andar. Vamos a esperar unos meses y ya verás cómo que tanto te caes, pero tan torpe eres para caerte tanto, ¿vale? Pero esto sí ocurre después más adelante. Ante sus fracasos, es que otra vez se te ha caído el vaso, es que fíjate que eres torpe, es que otra vez te ha pasado esto, es que mira cómo has barrido, es que mira qué mal has hecho esto, es que mira las etiquetas en negativo, ¿no? Que se van dando. Ujú. Entonces es muy importante que nutramos en confianza y en... No tampoco es necesario, yo siempre digo que no nos hagamos nunca los sorprendidos cuando ellos ejecutan una conducta que está bien llevada a cabo. ¡Ay, Dios mío, qué bien has hecho esto! No es necesario llegar a esos niveles de teatralidad, pero bueno, sí que cierto reconocimiento de, wow, veo que has barrido y que has recogido todo. Con eso creo que es suficiente. El ingenio es, los niños cuando son pequeñitos, de 0 a 2, 3 años, tienen la capacidad exploratoria, que es de explorarlo todo. Si eso se sigue desarrollando, se da el ingenio, la creatividad, el querer hacer cosas por mí mismo, el inventar, ¿no? Entonces, bueno, que estos niños tengan esto va a ser bueno porque van a aportar soluciones que a lo mejor a ti no se te ocurre. Y preguntarle a vuestros hijos problemas que tengamos en cómo hacer un traslado, cómo organizar algo. Preguntarle, oye, mira, tenemos esta duda porque es que tenemos que llevar a papá este día, pero yo también tengo esto, no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué opinas? Lo que Ujú. me preguntabas antes, de muchas veces cuando ellos no están preparados para hablar, y ya me estoy metiendo en el tema siguiente, pero a veces, como veis, todo está muy, muy enlazado. Sí. Cuando a lo mejor ese chaval le preguntas que qué te pasa, qué tal, no pasa, déjame en paz, tal, vas y le haces una pregunta, porque ante la pregunta el cerebro se ilumina. El cerebro ante una pregunta tiene que responder, aunque le estés preguntando de qué Mm. color es el caballo blanco de Santiago. Es decir, el cerebro tiende a responder. Entonces ese chaval que se encierra en su cuarto, en vez de a lo mejor quieres hablar con él, le preguntas sobre,
oye, que hemos estado en este hospital y en este hospital, ¿cuál te ha gustado más de acceso? ¿Qué opinión tienes sobre esto, la manera de llegar a este sitio? ¿Qué opinas de este sitio donde estuvimos o de este restaurante o de cualquier cosa que tenga que ver con la enfermedad o que no tenga que ver con la enfermedad? ¿Vale? Autodisciplina. Autodisciplina tiene que ver con que un niño sea capaz de gestionar sus propios ritmos, de cuando llega a la hora de levantarse, sabe lo que tiene que hacer, no tiene que estar papá detrás de él, no tiene que estar mamá detrás de ella, ¿vale? Es un poco trabajar en esa línea, ¿vale? La regulación emocional, lo que ya hemos estado hablando, y yo le doy muchísimo, muchísimo peso a toda la parte emocional. Entonces, bueno, a lo mejor en ruegos y preguntas después, si surge algo en esta línea, aunque a mí siempre me pueden contactar. Yo tengo gente que me manda un audio, que a lo mejor lo vi en consulta hace 3 años. Ay, mira, Carmen, que te mando un audio porque es que me ha surgido esta duda. Y vamos, ahí estamos resolviendo cosas concretas. Sí, el tema de la regulación emocional es de los aspectos que más dificultades les presentan, porque van a tener muchas situaciones de picos de estrés. Es una enfermedad que genera cambios y que esos cambios llevan a situaciones de estrés de organización en casa, de falta de tiempo, y porque uno de los progenitores es que normalmente duplica su trabajo diario. Claro. ¿No? Que yendo un poco a colación de este tema, de hecho te iba a preguntar que si es importante o no por ahí, ¿no? Te quiero mucho. Y yo. Te quiero mucho, bueno. Si es para eso, no importa que interrumpa. Te quiero mucho, Venga, mami. iros para allá. Perdona. No pasa nada, no pasa nada. Bueno. Si es importante o no, es decir, hay muchos padres que no quieren modificar en absoluto las rutinas de sus hijos, no quieren por nada. Y se sienten culpables, ¿no? Por ejemplo, tengo algún padre que me dice, es que no puedo llevármelo al parque por la tarde porque no puedo dejar solo a mi mujer, entonces él no va al parque, yo me siento mal. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacen esos padres que no quieren romper las rutinas propias de un niño pequeño, que es su salida a jugar, su salida, porque realmente no disponen de tiempo? ¿Qué pueden hacer para gestionar esa culpa, no? Ayuda, ¿no? Externa, ¿no? Ayuda. En algunas ocasiones mi hermana ha venido hoy a ayudarme con mis niños, ¿no? Entonces, bueno, a veces hace falta un poquillo de ayuda. Hay una cosa que los padres deben de interiorizar. Un niño es feliz cuando ve a sus padres felices. Da igual que haya parque, que haya columpio, que haya piscina donde vivimos, que vivamos en 30 metros cuadrados. Yo quiero a mis padres. Cuanto más pequeños, más necesitan solamente de esta parte. Pero a lo mejor un día a la semana me puedo organizar con mi hermana que venga para estar con mi marido un par de horas y yo me lo llevo al parque y voy regulando un poco. Es verdad que yo siento que cuando hay procesos de enfermedad, que los he vivido mucho en consulta, ELA y otras enfermedades, la inflexibilidad de lo que tú decías, ¿no? La inflexibilidad creo que se da mucho, entonces los procesos de ayuda son fundamentales porque las enfermedades evolucionan y cuando hoy no puedo hacer esto, mañana no puedo hacer esto, ni esto, ni esto, y me va a retirar de otras cosas. Entonces es importante que bueno, que planteemos un poco ese tipo de cuestiones así. Sí, muchas veces la ayuda externa, nosotros siempre decimos que bueno, a veces hay familias que no disponen de familiares o de economía para poder tener esa ayuda externa y otras veces porque el padre pues quiere hacerlo todo. Yo creo que también el padre o la madre quiere hacerlo todo. Y a veces les digo, yo sé que te encantaría tener energía y que el día tuviera más de 24 horas, pero son las que tienes. Y todo no lo puedes hacer, es importante, ¿no? Y que gestionemos ese sentimiento de culpa que hay que delegar también, y más en este momento de tu vida, ¿no? ¿Quién no va a tener más derecho que tú para delegar un poco esas funciones, ¿no? Además, ahí a la parte del cuidador o cuidadora es importante también transmitirlo, que
es verdad que el cuidador está muy centrado en hacer su función, que es de cuidador, pero si un cuidador no se dedica a unos mínimos de cuidado a sí mismo, bien sabes, y además tú que estás en esta línea muy de la parte de cuidadores y de enfermos, es fundamental que dediquemos también un poco de tiempo a ese cuidado que nosotros debemos ejercer con nosotros mismos. Es fundamental. Sí, Es sí, sí, fundamental. sí. Además, una cosa que me enseñó a mí una cuidadora era que cuando, bueno, pues tu pareja tiene ELA, decía, yo necesitaba que no solamente mi marido me necesitara, es decir, yo quería esta parte de crianza de mis hijos no perdérmela. Y bueno, ella lo hizo muy bien y se organizaba muy bien, ¿no? Para no perderse esos años tan importantes, ¿no? En nuestros hijos, que son los primeros. Totalmente. Por último, quería hablar de un concepto que yo medio me he inventado porque creo que no existe, que se llama la inadicción. ¿Qué significa esto? Si cada vez que tenemos un niño estresado, angustiado o con una emoción desagradable, que no mala, sino desagradable, le ofrecemos un elemento altamente adictivo, puede ser una tablet, un móvil, un chocolate, un gatito o unos columpios, el niño aprende a evadir una realidad que le es desagradable. Y las realidades desagradables han venido a darnos información sobre nosotros mismos. El otro día leía algo como que el mejor camino para la superación es el miedo. El miedo te está avisando de tus zonas que no has querido tocar a lo largo de tu historia. Y ese es el camino, es que no vuelvas a darte la vuelta hacia mirar hacia otro lado. Entonces, no se trata, yo sé que dejar al niño una hora con tablet nos genera a lo mejor un descanso mental. A lo mejor si tienes niños, como yo digo, como la mía, ¿no? Que es que no para de hablar en todo el tiempo, está hablando. Entonces, ese ratito de esa película, pues mi cerebro como que hace descanso y lo necesita, entonces me lo tomo como ese autocuidado de decir, bueno, vamos a ver la peli y yo descanso en ese rato porque el resto del tiempo estamos hablando. Entonces, bueno, saber y tomar conciencia de que este tipo de elementos funcionan como elementos adictivos que me hacen evadirme de mi momento desagradable a nivel emocional. Y si no lo voy a cubrir ahora porque no estoy preparada, porque estoy ahora en un momento delicado, pero en algún momento sí que debo plantearme el cubrirlo. ¿Vale? Me parece muy interesante. Me parece que efectivamente cuando tenemos ciertos miedos, lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos o por nuestros hijos es que se enfrenten también a esos miedos contigo, ¿no? Acompañados, no solo, sino contigo, ¿no? Sí. Bueno, pues muy bien. Pregunta, vamos a herramientas, ¿vale? Ya vamos a herramientas prácticas, ¿qué hacer? Que sí, porque hasta ahora es como un poco etéreo, es decir, muy parte de teoría, de comprensión, de cómo funciona el cerebro, de cómo hacer, de la participación, pero ahora vamos a cosas concretas. Y disciplina positiva, una de las cosas muy bonitas que tiene es que te ofrece herramientas muy concretas. Una de ellas es las preguntas de curiosidad. Fijaos lo que decía antes, ¿no? El cerebro ante el sermón se bloquea. Y nosotros cuando estamos en modo sermón, los padres, este es el efecto feria. El efecto feria es que tú vas a una feria y el ruido al principio es horroroso, ¿no? Que es desagradable y casi que te tapan los oídos. Pero al cabo de un rato, cuando el ruido sigue, tú, bueno, más o menos, puedes ya hablar con el compañero, hacer tu vida. Eso es un sermón, ¿vale? En el momento que el niño tiene una conducta que consideramos inadecuada y empezamos a regañar a modo sermón, es que ya te lo he hecho 1000 veces porque fíjate que tienes que tener cuidado cuando pasas por aquí, porque ahí están las cosas de tu padre y se puede caer, hace así, desconexión y nada. Entonces vamos a preguntar. La pregunta siempre debe ir desde un método como si fuéramos observadores. Yo pongo el ejemplo este de los 3 monitos, ¿no? Uno que está así mirando, otro que está o no, el que no mira, el que no escucha. Es decir, cuando no estás escuchando, solamente observa y te callas. Solamente estás observando. Entonces, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Esto qué es? Digo, ¿pero esto qué es?
Nada, es que esto se ha caído. Ah, sí, ¿cómo se ha caído? Nada, porque le di. Ah, ¿y qué podríamos hacer para que esto no estuviera en este sitio? Ah, ponerlo. Ah, ¿te animas a hacerlo? ¿Vale? Entonces le vas introduciendo a través de preguntas que él vaya actuando también. Hay momentos que ellos se bloquean de que no quiero. ¿Y qué tal si lo hacemos juntos? ¿Lo ponemos en otro sitio, esto que pesa un poco más? ¿Lo llevamos a... ¿Dónde te parece que sería buen sitio ponerlo? Le estás pidiendo opinión. A todos cuando nos piden opinión nos sentimos importantes porque, bueno, están contando con nuestra... Con nosotros, ¿no? Están haciendo sentirnos partícipes. Entonces, preguntad mucho a vuestros hijos cómo se pueden hacer las cosas, pedirle opinión. No le vamos a pedir la opinión de hay que hospitalizar a papá, ¿qué hospital? En este o en este, ¿cuál te gusta más? O me voy a comprar un coche. No, hay preguntas que no se deben hacer porque no están preparados, pero hay otras que sí, sobre opiniones, cosas de distribución de la casa. Es más que los chavales son muy creativos. A veces ante una situación que nosotros, si estamos muy en el cuidado del enfermo, puede que estemos también un poco bloqueadas a la hora de, bloqueadas o bloqueados a la hora de hacer las cosas. Y a lo mejor pasa un chaval de 10 años y dice, oye, ¿y esto cómo lo harías tú? Pues mamá, fácil, pues así a lo mejor te da una solución que, que tú no te habías planteado. Entonces, bueno, sería interesante plantearlo así, ¿vale? Etiquetas positivas, ¿vale? Yo siempre le pregunto a los niños, cuando vienen a la consulta, ¿no te pasa que los adultos siempre están diciendo todas las cosas que hacen mal? Oh, Carmen, venga, vamos a escribir todas las cosas que dicen de ti. Me han llenado una pizarra de 2 metros que tengo, de cosas malas que dicen de ellos. Entonces, es darle la vuelta un poco a esta estrategia que se utiliza mucho en centros escolares. A veces los padres, cuando estamos desbordados, no puedo contigo, también las ponemos en funcionamiento. Entonces, las etiquetas deben de conllevar una serie de aspectos, ¿no? Como es la capacidad del adulto. El niño tiene que sentirnos capaces de, cuando yo le estoy hablando de algo, que me sienta con capacidad de ello, de lo que le estoy hablando, ¿no? Con información, que te estoy dando una explicación correcta. Necesitan seguridad, ¿vale? Las etiquetas deben de ofrecer seguridad, ¿vale? Bueno, seguro que tú esto puedes con ellos, sin duda, ¿vale? Necesitan confianza. Yo a él le animo siempre a los padres a decir, cuando hay una conducta que se está más o menos ya interiorizando y el niño la está llevando a cabo, le digo a los padres que le digan a sus hijos, no me hace falta comprobar que has hecho esto, yo confío en ti, yo sé que te has lavado el pelo, porque hay muchas madres que van a oler a ver si se ha lavado el pelo o a ver si ha hecho una cosa u otra. Confío en ti, sé que esto vas a ser capaz de hacerlo, ¿vale? Aliento, el aliento es que el niño que se sienta capaz de trepar un árbol, de desarrollar cualquier cosa, ¿vale? La superación y los retos, ¿no? Es importante que ellos sepan intentar avanzar un poco, mejorar, y todo eso se hace a través de las etiquetas positivas. Etiquetas como, tú eres el especialista de los postres de los fines de semana, tú eres especialista en leerme el GPS cuando vamos camino del hospital, tú eres especialista, bueno, como tú peinas a papá, es que yo jamás lo he visto así de guapo. Fíjate, es como darle una etiqueta en la espalda de algo maravilloso que él hace. Yo trabajo en trastornos de conducta y tengo muchos niños con TDAH, y los niños con TDAH, es verdad que son muy movidos, son muy inquietos, pero es que son unos creativos maravillosos. Entonces, cuando trabajamos un poco todo este tema de las etiquetas en positivo, ellos son tan capaces de generar ideas muy alternativas. Entonces le hemos puesto, al último le pusimos, bueno, tú eres el especialista en hacer, dijimos, postres especiales en la Thermomix. El chaval cogía y se lo inventaba, y se inventaba postres y tal, cogía 2 recetas y como que las mezclaba y le salían cosas chulísimas y los padres estaban encantados. Entonces, no solamente que me lo digas, sino ponme una etiqueta. Si son menores de 12 años, por ejemplo, pónsela en lo físico, es decir, en la puerta de su cuarto, ¿vale? En su cama,
el especialista en los peinados de papá. Eso, cuando tu hijo vea eso es un aliento que hace así. Y eso le hace querer participar, querer sentirse, formar parte de, porque ellos necesitan sentirse así, pero como no saben tampoco cómo llevarlo a cabo, pues bueno, necesitan esa parte de sentirse partícipe y con ese aliento, ¿no? Y cuando ven que tú eres el especialista o el mejor de la casa en lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí hay que intentar trabajar un poco desde el aliento y esa superación. Y desde lo positivo. No hace falta tampoco a referencia tanto negativo. Vale, por último, quería hacer una introducción de lo que son los mensajes familiares. Cada familia debe tener sus mensajes y sus valores propios. De hecho, cada familia las tenemos. Hay familias en las que es muy importante el orden y las rutinas, en otras menos. Hay algunas en las que es muy importante. No sé si a través del desarrollo de la enfermedad, a lo mejor el tema de las rutinas, de la hora de las comidas, la hora del baño, a lo mejor esto se convierte en algo importante o no, Patricia. Bueno, el tema de las rutinas, es verdad que los pacientes de ELA, como esta enfermedad va cambiando, pues los pobres tienen unas rutinas y a los 4 meses tienen que tener otras rutinas. Es decir, a mí quizás me parece que los niños deben de adaptarse al cambio, casi viven en el Adaptación cambio. al cambio. Sí. Sería como un valor a promover en la familia, Sí, por así decirlo. sí, porque realmente, por ejemplo, pues bueno, el padre camina o camina con dificultad y a lo mejor pasa un tiempo y precisa la silla, para salir de casa es más difícil, es decir, al final creo que deben entender que las situaciones van a ser cambiantes. Y muchas veces sabes que los niños necesitan rutinas para tranquilizarse. Hay algunas rutinas que se pueden mantener muy bien, pero creo que es importante hacerle entender que las situaciones cambian, es decir, a veces tienen que cambiar de coche, a veces tienen que cambiar de casa incluso, porque la casa no permite la accesibilidad. Quizás eso es algo que refieren mucho los niños, ¿no? A veces eran demasiados cambios. O bueno, al principio les llevaba al parque su abuelo, otro día le lleva pues su tía, otro día le lleva la madre de un amigo. Es decir, el niño, además de todo lo que le pedimos que sea muy tolerante al cambio, o va a tener que serlo. Vale, y yo le diría un poco a las familias esto. Vale, pídele que sea tolerante al cambio, pídele que se ajuste a todo, pero no le pidas que no exprese eso que siente ante estas cosas. Permítele que se queje, que lo llore, que proteste. Permítele la emoción, porque la protesta es una forma de expresar la emoción. ¡Wow, qué rollo! Pues yo quería que me llevara papá, yo no quiero que me lleve el abuelo. Sí, cariño, volvemos a la montaña. Eso te hace sentir triste o enfadado, ¿verdad? Sí, claro, porque es un rollo cuando... Ya, cariño, es verdad. ¡Buah, qué rollo! Cuando pasan las cosas y hay cosas que cambian tanto, ¿verdad? Y ya con eso ya estamos acercándonos. Y estamos entendiendo, es decir, vamos a poner todos los objetivos que queramos familiares. Pero digo, encima no quieras que el niño lo haga de buen grado. ¿Vale? Encima, déjale por lo menos que pueda protestar. Entonces, cuando yo hablo de mensajes familiares, esto se encuadra dentro de una actividad que se llama la tabla de rutina. La tabla de rutina es como un cartel que ponemos en casa, donde ponemos las normas de casa, son estas, ¿no? Es decir, esto es nuestro sistema de convivencia. Entonces, no es un sistema de puntos que yo te doy para nada. Es simplemente una expresión gráfica de lo que ocurre en mi familia. Entonces, aquí es donde vienen incluidos los mensajes familiares. Los mensajes familiares son mensajes familiares porque son mensajes ganchos. Y voy a explicarme. Van a venir varios mensajes en esta tabla de rutina, que puede ser una tabla de rutina que la tengáis y la construyáis juntos en una cartulina, vamos pegando. Yo recomiendo, por ejemplo, que busquemos un pictograma de abrazo y en resolvemos los problemas, pues vemos un abrazo y resolvemos los problemas.
Decidimos juntos, pues mira esta fotito de que está la familia todas juntas, decidimos juntos, ¿no? Limpiamos juntos, es un mensaje familiar, pero también es una tarea. Yo ya aquí voy metiendo, fíjate, la participación, no solamente lo meto en el tema del mensaje, lo meto también en que todos participamos, somos un equipo, somos una familia, todos estamos juntos, ¿no? Hay familias, por ejemplo, varoniles, y familia más de chicas. Tengo una mami que tiene 4 hijos y su marido. Digo, es que tú vives en una familia de hombres. Entonces los mensajes con ellos hemos trabajado para que tengan un mensaje tipo lo que hacen en el rugby, ¿no? Tienen como una seña y hacen una cosa así rara de chicos. Bueno, pues es su manera de relacionarse en esa familia. Entonces, somos un equipo, somos una familia, en la familia nos cuidamos. Esta lo he puesto expresamente para, es decir, no la suelo meter dentro de mensajes familiares, pero aquí tenemos una cuestión que es una enfermedad que se está viendo ya visible, o a lo mejor todavía no está visible, pero si vamos introduciendo la idea de que la familia nos cuidamos, pues va a ser mucho más fácil porque lo tengo accesible, tengo esa información, el valor familiar está ahí. Entonces, son mensajes que decía que son ganchos. ¿Por qué? Porque a veces se cumplen y otras veces no se cumplen. Pongo un ejemplo. Mis hijos esta mañana tenían que decidir conjuntamente el desayuno, por ejemplo. Y lo han decidido. Digo, wow, somos un equipo. Le hago referencia a que lo han conseguido y le pongo el mensaje familiar. A lo mejor mañana se tienen que decidir también algo y no son capaces de llegar a un acuerdo. Y le digo, venga chicos, que somos un equipo, llegar a un acuerdo. Entonces, el mismo mensaje familiar a veces me da una cara positiva y a veces me da una cara negativa. Cuando me da una cara positiva, que sí se está desarrollando la tarea, la pongo de manifiesto. Cuando no, le digo, venga, yo utilizo mucho la palabra todavía. Venga, que todavía no habéis llegado a un acuerdo, que todavía no. El todavía hace un efecto muy, muy positivo. No lo mismo decirte, me gustan mucho, pero no podemos vernos más, que te quiero y todavía quiero seguir viéndote, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver un mensaje con otro. Entonces, el todavía es como, tengo una habilidad que estoy entrenando que no la he conseguido todavía porque estoy desarrollándola. Hay habilidades que son visibles, como pueden ser hacer la cama o resolver un problema de matemáticas, y hay otras habilidades que no son visibles, como es el cuidar a los demás, como es el empatizar con el otro, como es resolver problemas, como es ser resiliente. Estas habilidades tan que no se pueden tocar, que son las más importantes de la vida, perdona, que son las más importantes de la vida, pues, pero no las podemos tocar y requieren de mucho entrenamiento, de mucho tiempo, de volver a trabajar un poco la idea y de a lo mejor se ha vuelto un poquito más responsable, pero todavía ahí tenemos cosas que ir trabajando, pero es súper importante que ellos se sientan conectados con la participación de lo que está ocurriendo. Estupendo, estupendo. Pues Carmen, ya no sé si quieres abrir la posibilidad de que alguien Sí, ya me quedaba. Vale, como nos quedan unos minutillos, pues no sé si alguien, bueno, quiere hacer una pregunta o simplemente contar un poco su experiencia. Sí, voy a reactivar el audio. Vale. Si quieres, dejamos de compartir pantalla. ¿Sí? A ver. Sí. Vete para allá. Vale, voy a... bueno, si alguien quiere, no sé si Juan y Anabel quieren contar algo o... Bueno, nosotros nos ha venido muy bien, la verdad, el curso, porque es que nos sentimos muy identificados con muchas de las cosas y de las emociones que has contado, y la verdad nos hubiese gustado haberlo hecho mucho antes, porque hemos tenido muchas meteduras de pata, sinceramente. Pues llevo todo el rato diciéndole a Juan, ve, esto no lo hemos hecho bien.
Ahora nosotros estamos pasando con nuestro hijo que tiene 9 años, tenemos uno de 9 y otro de 4, y claro, con el de 9 identificamos muchas de las emociones porque él ahora mismo está pasando una etapa mala. Claro. Porque a Juan hace poco le pusieron el botón gástrico y entonces ha sido una situación nueva en casa. Claro. Y para él, pues pensamos, le preguntamos que qué le pasa y dice, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé lo que me pasa. Pero está teniendo, digamos, problemas en el colegio, Claro. llega al recreo y se pelea con todo el mundo, a mí me quita el móvil y una serie de cosas una detrás de otra que sabemos que el chiquillo no está No lo bien. está bien. No está bien, no lo está llevando bien ahora mismo, en este momento. Y luego, pues claro, él tiene mucho temor, me manifiesta, me hace preguntas como, mamá, pero papá no se va a morir, ¿no? O incluso lo ve con los ojos cerrados y se Claro. asusta. Y le digo, ¿qué dices? Si vamos, tú tienes que tener barba, vamos, hombre, ¿qué dices? ¿Qué va, qué va? Y entonces, pues, claro, él manifiesta muchas veces los temores que tiene. Y la etapa esta está siendo dura para él, está siendo dura para él. Sí. Así que, bueno, Es que cuando importante. te No, pasa, no sé que cómo te cuando te llamas. pasa, pues por eso lo que tú has comentado antes, de cuando te dicen no sé lo que me pasa. Ese problema lo estamos teniendo nosotros precisamente esta semana. Yo he hablado con directora, yo he hablado con tutora, yo he hablado con todo el mundo, porque es que da la casualidad de que ahora en esta etapa pues está siendo muy dura para él. Sí. Y es necesario validar esto. Es decir, cariño, sé que esto es duro, lo sé. Y fijaos, el lo sé es como te coges, te abrazas a tu hijo, lo sé, cariño. Balanceo de cuando éramos primerizas, que estamos con el bebé así, tú, para que se durmiera, igual. Porque el balanceo hace regulación neuronal y conecta con esa primera fase del desarrollo en la que el niño era balanceado. Entonces, lo sé, cariño, lo sé. Yo lo sé. Y repetir así como disco rayado, pero para ir regulando mucho. Si no es capaz de expresar, también podemos pedirle que lo dibuje. ¿Vale? Es decir, ¿te apetece que dibujemos cómo te sientes? A ver qué consigues por ahí. A lo mejor por ahí te puede expresar alguna cosa más. Él es que lo tiene más complicado que bueno, el chico es muy chico y graciosísimo porque tiene 4 años y claro, él lo lleva al padre, incluso se acerca, le hace cosas como un juego, mamá, papá te llama, papá que está tosiendo, papá, y él, es hasta gracioso escucharlo. Ajá. Pero el grande, claro, nuestros niños son adoptados y llevamos 3 años con ellos, entonces Ajá. estamos pasando, digamos, la etapa de, Claro. ¿cómo te diría? El vínculo, estamos creando el vínculo cuando el chiquillo, después de que la situación que ha tenido, porque nosotros cogemos a nuestro mayor de 5 a 6 años, ya tiene 9 para 10, Ajá. entonces estábamos en un momento muy dulce, a la vez que complicado, pero un momento muy bonito y muy dulce cuando nos llevamos el zambombazo. Entonces, es para él otra pérdida a su padre en muchas facetas, de no puedo montar en bici con él, no puedo salir. Pues entonces, para él está siendo mucho más complicado, creo, incluso que para otros niños que han tenido, digamos, una infancia fácil y su familia, pues, no ha sido su familia biológica la que... Entonces, nosotros ahí tenemos un plus más con el que tenemos que trabajar con él, ¿sabes? Además, los niños que han sufrido abandonos, que un niño en adopción ha sufrido muchos abandonos, ante la posibilidad de un nuevo abandono, se despliega un montón de herramientas de regulación emocional, como es el enfado, porque él está muy enfadado, pero en realidad no es enfado. Acuérdate de lo de las capas, enfado, y debajo tenemos miedo, tristeza. Entonces él tiene mucho miedo. Lo que pasa es que lo expresa a través del enfado. Entonces es conectar mucho
intentar abrazar, yo sé que esto es duro, validar qué es lo que él está sintiendo. Lo mismo que me Sí, dices a mí, yo sé que está siendo complicado para él, porque fíjate lo que hemos pasado, pues igual díselo, yo sé que es complicado para ti, que esto es muy duro. es que últimamente me está abrazando más de lo normal. Porque lo necesita. Está pegado como una lapa y otro abrazo y un abrazo Ah, y por atrás y otro abrazo y otro abrazo. Y yo creo que es que el chiquillo pues está con una carencia de, es que lo necesita ese totalmente, contacto y ha tenido un retroceso a la infancia de querer que lo coja, como tú has dicho, de mecerlo, de mamá cógeme totalmente. en brazo y pesa 45 kilos, ya hijo mío, pero me coge, me pongo en el sofá y lo siento y encima de mí porque no puedo con él y lo abrazo y ha tenido un poco de, va hacia la infancia ahora, como si fuera más bebé. Claro, es ¿Sabes? normal, es Eh, normal. Cuando el siguiente paso que tengo que dar es tan abrumador, voy a volver atrás porque a mí esto todavía no me da mucha seguridad, me prefiero quedar atrás y doy unos pasitos para atrás para volver a sentir la seguridad que necesito. Entonces, abrázalo mucho, dale mucho cariño, dile mucho que lo quiero, que lo que te quiero, que te quiero, que te. Y ahí él va otra vez ganando confianza para volver a enfrentarse a sus retos. Ujú. ya. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa como en este caso con mi marido con el tema de la ELA? Él, al no poder utilizar los brazos, no puede abrazarlo. Ujú, Ya no puede besarlo como lo ujú. besaba, ni puede abrazarlo. El contacto físico por parte del padre se pierde, ¿vale? Y él, Claro. y él le pasa que es que él no se quiere acercar. Él va como poniendo distancia entre el padre y él, Ujú. porque veo que le duele la situación y entonces le tengo que decir yo, David, acércate a papá, David, que te vas del colegio, no le vas a dar un beso a papá, y es como que luego a lo mejor el padre se cae o lo que sea, el primero que sale corriendo a llamar a quien sea para que ayude, papá, estás Ajá, bien, pero también pone mucho espacio, porque yo creo que es que no quiere verlo de la manera que está, no quiere verlo de la totalmente, manera que está. Mm. totalmente. Y por eso él, esto yo lo explico un poco. Imagínate que estamos haciendo escalada y tenemos dos sistemas de sujeción. Entonces yo voy con mis dos sistemas de sujeción, voy bien porque más o menos me controlo. ¿Qué pasa cuando una se está rompiendo? Me agarro la que se está rompiendo, que sé que se va a romper, o me agarro a la que está fuerte todavía. Me agarro a la que está fuerte. Pues lo Claro, mismo a tu hijo. Está claro. dejando de mirar al padre porque mirarlo me hace mucho daño, me hace mucho daño. Entonces, simplemente, y fíjate, el simplemente es lo que único que podemos hacer es validar lo que estás sintiendo. Yo siento que puedes tener miedo o enfado ante esta situación porque ahora el papi ya no puede hablar o no te puede abrazar o no te puede poner con palabras esto que está ocurriendo, porque me consta que algunas veces os cuesta poner palabras a lo que se está viendo que ya está ocurriendo, pero que os cuesta ponerle las palabras. Y poner las palabras es fundamental para darle sentido a lo que está ocurriendo. Ujú. Ujú, Me gustaría, muchas gracias Anabel por la intervención, porque además A vosotros. lo expresa siempre súper claro, vamos, creo que son unos padrazos y es verdad que se les ha presentado, como dicen ellos, el momento más dulce de su vida con el momento más complicado, ¿no? Y bueno, y lo hacen siempre lo mejor que pueden. Queda un minutito y me gustaría, hay una chica que lo ha escrito en el mensaje porque dice que todavía hace muy poco que tienen el diagnóstico de ELA bueno, se emocionaba al hablar y prefería escribirlo, ¿no? Bueno, la pregunta es, dice, mi hijo tiene 8 años recién cumplidos. Como todo el mundo le dice que se parece al padre, está creando ciertos temores sobre si a él le va a pasar lo mismo de mayor, va a tener la enfermedad. Incluso le enfada ya que le comparen. ¿Cómo puedo afrontar eso? El proceso es muy parecido a cuando tenemos tristeza o tenemos enfado. Es decir, validar, poner de manifiesto, entiendo que tienes miedo. Después iremos a la explicación,
que cuando le dicen que se parece a papá, a lo mejor se parece pues porque es rubio, como el padre, pues tiene los ojos azules, pero hay muchas cosas de la personalidad que son propias de él. Quizá a lo mejor tiene 8 años, con un cuento se podría explicar el tema de que los hijos no son la misma persona que los padres, sino que son diferentes. Entonces, hablar del miedo, hablar de ese miedo es súper importante, darle sentido, expresarlo, sacarlo un poco en la palestra, ¿no? Es decir, entiendo que tienes miedo, cómo te hace sentir, y ahondar un poco en ese miedo. ¿Dónde lo tienes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo es de grande? Vamos a dibujarlo. Y una vez que lo tenemos dibujado, ¿qué podríamos hacer para que ese miedo deje de ser tan grande y sea un poco más pequeñito? Lo siento. Nada, muchas gracias, Carmen, muchas gracias. Bueno, como ella ha dejado su email, ¿vale? Sí. Lo ha dejado, si no, de todas maneras, yo sé que a ella no le importa y os lo puedo facilitar Sí, por si alguien sí. tiene alguna pregunta que, bueno, que aquí no le apetecía en el foro hacerla y prefiere hacérselo pues a nivel privado, ¿vale? Muchas gracias a los asistentes, gracias a Carmen, a los que habéis participado y bueno, y la próxima semana tenemos un taller de mindfulness para afectados y para familiares y para cuidadores, así que a las personas que os apetezca, el próximo jueves nos vemos.